más de todo lo que tenemos preparado para la mañana de la jornada del día de hoy. Y vamos a ir en esta mañana con nuestra primera entrevista que tenemos preparada. La señora o contadora Noelia Fernanda Villafañe Crespo, estamos en comunicación con ella, vamos a charlar. Ella es la presidenta de la Asociación de Monotributistas Argentinos. Noelia, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Noelia, ¿qué está pasando con este sector tan importante de la economía del país como somos los monotributistas? Bueno, justamente estamos ahora en proceso de recategorización. El monotributista tiene tiempo de recategorizarse hasta el 5 de febrero. La nueva categoría que surja de esta recategorización va a impactar a partir del mes de febrero del 2025. Quiere decir que en enero del 2025, en concepto del monotributo, el monotributista no tuvo que pagar ningún aumento, ¿sí? En concepto de monotributo. A partir de febrero, sí viene la nueva tabla con nuevas cuotas mensuales de monotributo, y además va a influir el tema de la categoría que surja de esta recategorización. ¿Qué es lo que tiene que considerar el monotributista a la hora de recategorizarse? No solo lo que ha facturado durante el periodo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, más allá de cuándo lo haya facturado, porque si por ejemplo facturó algo el 5 de enero del 2025, pero corresponde al periodo de diciembre del 2024, tiene que incluirse en esta recategorización, porque lo que toma el sistema es lo que corresponde al periodo desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Pero no tan solo esto, ¿sí?, sino que además debe considerar otros aspectos. Sin embargo, me gustaría detenerme en el tema de la facturación, porque ahí vemos que es donde comete mayor error el monotributista, porque lo que hace el monotributista es hacer futurología. ¿Cómo hacer futurología? Claro, lo que dice el monotributista es, bueno, ahora la nueva tabla me va a permitir facturar determinado monto en tal categoría, y yo creo que este año voy a facturar aproximadamente ese monto, y entonces lo que hace es adecuar su categoría a ese nuevo monto, cuando en realidad lo que tiene que hacer el monotributista es ver cuánto facturó en el pasado, es decir, desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, lo que corresponde a ese periodo es lo que tiene que comparar con la nueva tabla. Ahora, si me tocó estar en una categoría A, por ejemplo, no quiere decir que yo no me puedo exceder de esa facturación. No es que voy a estar con un chaleco de fuerza diciendo, oh, ¿por qué me recategoricé en categoría A y ahora no voy a poder facturar más de lo que dice este tope? No, o sea, vos podés facturar lo que quieras, incluso podés facturar 5 millones de pesos por mes si querés. Ahora en julio vas a tener que recategorizarse luego en una categoría más alta, pero no es que el monotributista no puede moverse de lo que diga el tope de facturación. Esto es importante que lo entiendan, porque muchos hacen la cuenta y dicen, bueno, a ver, el de categoría A puede facturar 7.813.063 pesos con 45. Lo que hacen es dividirlo en dos y decir, bueno, no puedo facturar más de eso. No es así, porque en julio van a haber otras tablas, y lo que se va a comparar es el periodo de los últimos 12 meses con esa nueva tabla. Es por eso que lo que me dice ahora es que si yo desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024 tuve un nivel de facturación que corresponde a ese periodo que está por debajo de los 7.813.063,45, me corresponde la categoría A.
Bien, pero no quita que después yo pueda facturar mucho más. Esto es lo que espero que entienda la gente, porque vemos que ellos hacen futurología o que se quedan con ese chaleco de fuerza diciendo, ay, no puedo facturar más de lo que me dice ese tope, ¿sí? Por otro lado, te corto acá para fijar conceptos, para que por ahí se entiendan. O sea, el monotributista, digamos, categoría A tiene un límite, entonces no se excede ese límite, no pasa ese límite o piensa en no pasar ese límite, pero hay otras circunstancias o otras cuestiones que pueden cambiar o modificar la facturación. Tal cual. Por ejemplo, imaginémonos el caso del monotributista que dice, bueno, yo facturé mucho menos que esos 7.813.000. Bueno, entonces yo estoy en la categoría A y bueno, listo, voy a quedar en esa categoría, no hace falta que me recategorice, no. Eso es uno de los parámetros que se considera en los topes de facturación. Pero además hay otros parámetros que deben considerarse. Bueno, ¿cuáles son esos parámetros? Y los niveles de gasto y de compras que ha tenido ese monotributista, que sean compatibles con esta categoría. Porque si de repente Arca detecta de que yo tuve ingresos por 7.800.000 en el 2024, pero tuve gastos y compras por 15 millones, y obviamente sí, el número no cierra. Tal cual, hay una alarma que dice monotributista evadiendo. ¿Y cómo detecta esto Arca? Y bueno, porque uno va a la pestaña Nuestra Parte, que figura cuando uno ingresa en www.arca.gov.ar, y ahí hay apartados que dice comprobantes recibidos, todo lo que compró el monotributista con su quit. Bien, después dice consumos con tarjeta de débito, todos los consumos que hizo ese monotributista durante el periodo 2024 aparecen ahí. Consumos con tarjeta de crédito, lo mismo, tanto titular como adherente. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, le presto la tarjeta a mi hijo que tiene sus ingresos y él lo paga, porque después cuando Arca detecte que hay una incompatibilidad con respecto a los gastos, bueno, uno podría presentar el descargo diciendo, no, miren, el que ha gastado todo es mi hijo, pero él lo paga, no es con ingresos míos, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí va a tener que presentar un descargo. Por eso es importante siempre ir analizando qué es lo que Arca conoce de mí y cómo yo voy a poder saber qué es lo que conoce de mí a través de esa pestaña que dice Nuestra Parte. Ahí también se informa todas las compras de moneda extranjera que ha hecho ese monotributista, los plazos fijos que ha tenido ese monotributista durante el año, si ha comprado algún inmueble, si ha comprado algún rodado, todo eso figura ahí, y lo que hace el sistema es analizar si todo esto tiene relación con su nivel de ingreso que figura con su categoría. Bien, entonces eso también es importante, pero no tan solo esto, sino que también hay otros parámetros. Bien, ¿como cuáles? Y como por ejemplo el de la superficie del local comercial, los metros cuadrados, que me va a indicar qué categoría puedo tener conforme esa superficie, los kilowatts de energía consumida, y acá nosotros vemos muchos que acá cometen errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay kioscos que muchas personas nos dicen, sí, pero al final yo consumí 6.000 kilowatts de energía eléctrica y me tuve que recategorizar a una categoría C por culpa de tener el freezer, la heladera vertical, la balanza digital, pero mis ingresos son de categoría A, pero por culpa de la energía eléctrica me tuve que ir a la categoría C. Bueno, pero no es por culpa de la energía eléctrica, es por culpa de que no te asesoraste bien, porque justamente vos como kiosco estás exceptuado de tomar ese parámetro. Es por eso que es lo que nosotros recomendamos. Que si bien el tema de la recategorización aparentemente es simple, ¿sí? Bueno, tiene todas esas particularidades que hace que el monotributista, si no está bien asesorado, cometa errores. Por eso que siempre es importante que se lo haga su contador, y si no tiene contador, bueno,
que se informe. Nosotros a través de Monotributistas Asociados República Argentina vamos dando charlas, capacitaciones, justamente para que ese monotributista no cometa errores a la hora de recategorizarse y estar pagando por una categoría superior cuando no corresponde, como el caso de la señora del kiosco. Bien, otro de los parámetros que se considera es el tema de los alquileres. Bueno, pero el alquiler de mi vivienda, no, el alquiler está vinculado con tu actividad comercial, siempre y cuando ese alquiler lógicamente esté facturado, esté blanqueado, porque si no es que tampoco Arca tiene una bola de cristal para saber que vos estás alquilando. Entonces todo eso es importante que la gente sepa qué es lo que Arca sabe de uno para no cometer errores. Y después, por otro lado, como punto final, es que hay un precio unitario máximo de venta de cosas muebles. Y acá encontramos muchos problemas y muchos lamentos a futuro. ¿Por qué? Porque lo que te dice la tabla es que vos ahora en el 2025 tu precio unitario máximo para la venta de cosas muebles es de 466.361,15. Quiere decir que si vos vendés un producto por encima de ese valor, no es que Arca te va a decir, atención monotributista, usted no puede vender por encima de ese valor. No, vos vas a, no sé, por ejemplo, vendés computadoras y pones venta de una computadora por 500.000 pesos. Bueno, te va a dejar facturarlo. El tema es que luego, cuando haga la revisión Arca, te va a excluir de oficio y te va a decir, no, monotributista, vos en el 2025 tu precio unitario máximo era de 466.361,15 y vos facturaste 500.000 pesos. Por lo tanto, te corresponde que te hayan excluido de oficio y ahora estás en el régimen general de responsable inscripto y durante 3 años tienes que estar en este régimen. Es por eso que es muy importante esto, porque hay muchas personas que no lo toman en consideración y pasan estas situaciones de que tal vez el que justamente arma computadoras podría haber facturado el CPU por un lado, la pantalla por otro lado y no haberse excedido de ese precio unitario máximo. Ahora estamos hablando solo de venta de cosas muebles. Quiere decir que el que presta servicios no tiene esta limitación. Si hay un albañil que tiene que hacer una obra y la facturación es de 5 millones de pesos, la puede hacer tranquilamente porque no tiene esta limitación de precio unitario máximo de venta de cosas muebles, porque justamente no es venta de cosas muebles, sino locación de servicios. Bien. Noelia, me preguntan qué pasa con el tema de las transferencias, ya sea que se hacen a lo que es BNA Modo o lo que es a cuenta DNI. Bien, bueno, todas esas transferencias bancarias están informadas, ¿sí? De hecho, todos los consumos que tenga la persona, o sea, todo lo que ingresa al sistema bancario lo sabe Arca. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Que hay muchas personas que cometen errores y que lo vemos a diario, es por ejemplo venden un lote, ¿sí? Un terrenito. Venden un terreno y la persona le transfirió a uno de los cónyuges, 20 millones de pesos. Bueno, lo que hace esa persona es decir, bueno, estos 20 millones de pesos voy a mandar 10 millones de pesos a mi propia cuenta de otro banco y 5 millones de pesos se lo mando a mi marido. O sea, son 20 millones de pesos que están distribuidos dentro del grupo familiar en diferentes cuentas. Ojo con hacer eso, porque después lo que va a informar el banco es que hay movimientos extraños que tienen relación con la UIF, con el lavado de dinero. Entonces lo que van a pedir es, le van a bloquear la cuenta y lo que le van a pedir es que justifique esos movimientos. Entonces la persona va a decir, bueno, la justificación es que vendí el terreno. Bueno, sí, pero son los primeros 20, pero ¿por qué ha hecho movimiento? Bueno, pero porque estoy desparramando los 20 millones de pesos en diferentes cuentas. Bueno, todo eso hay que justificarlo con certificación de ingresos. Por eso hay que ser prolijos y no andar, porque nosotros vemos muchas veces que se van transfiriendo entre el esposo y la esposa, el esposo a los hijos, sí, y van haciendo una...
una compra, no sé, o una venta, no sé, de una planta, que por ahí estamos hablando de, no sé, 2.000, 3.000 pesos, 4.000, que digo, bueno, te lo transfiero, o 10.000 pesos, bueno, te los paso, te los transfiero para hacerlo más rápido. Tal cual, tal cual. Bueno, todas esas transferencias bancarias terminan generando alertas y terminan haciendo de que de que justamente se vayan informando. No estamos hablando de nuevos, de montos muy altos. Estamos hablando que, por ejemplo, los bancos están obligados a informarle a Arca 600.000 pesos del total de consumos con tarjeta de débito en el país, por ejemplo, o ingresos o egresos totales en billeteras virtuales. Hay mucho mito en donde dice, me pagan todo por Mercado Pago, no pasa nada. Bueno, claro. No es así. O sea, si vos recibís más de 600.000 pesos en tu plataforma virtual, no importa que sea en apuchos, o sea, que sea 50.000, 30.000, si juntaste los 600.000 en el mes, esa billetera virtual está obligada a informarle a Arca de que vos tenés movimientos por ese valor. Después, por ejemplo, el otro monto es 1 millón del total de acreditaciones bancarias registradas en el mes. Quiere decir que si a vos te transfirieron 1 millón de pesos o más, el banco tiene que informar. Lo mismo que los depósitos a plazo fijo, las extracciones en efectivo en el país o en el exterior, el saldo final en billeteras virtuales al último día de cada mes, al igual que el saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes. Y con respecto al otro monto es 2 millones, aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto. Quiere decir que si la persona hace alguna transferencia entre billeteras virtuales también por ese monto, lo tiene que informar. Y como vemos, no son números tan altos como decir 20 millones, no, estamos hablando de que parte esta información desde los 600.000 pesos. Y muchos dicen, pero no es nada 600.000 pesos hoy en día, ¿por qué tiene que estar, por qué Arca no aumenta los límites o los adecua al contexto económico? Y bueno, esto tiene una explicación, es porque durante mucho tiempo esta información se mantuvo estática. Entonces, si bien ahora en los últimos años se ha intentado actualizarlo, bueno, de hecho esta actualización que nosotros vemos es superior a lo que dice la normativa que debería actualizarse. Obviamente nosotros desde Monotributista Asociado de República Argentina no le vamos a decir a Arca, che, te equivocaste a favor del contribuyente, no. Si lo quisieron actualizar por encima de lo que estaba previsto según la normativa, bueno, mejor. Pero el tema es que por eso es que muchos nos dicen hay que ir a cuestionarle a Arca de que aumente estos montos para que justamente tenga el monotributista la libertad de poder moverse a través de las cuentas bancarias o billeteras virtuales. Y bueno, nosotros sabemos de que cuál ha sido el camino histórico de estos montos desde el año 2018, y bueno, sabemos de que no se puede actualizar mucho más de lo que ya está, o al menos hay que hacer una nueva normativa para actualizarlo mucho más por encima de estos montos. Bien, 2 preguntitas más. Todos estos cambios, estas modificaciones, estas disposiciones, ¿benefician o no al monotributista? Y te pregunto esto en base a esta lucha que ustedes mantuvieron muy fuertemente el año pasado. Ustedes fueron varias veces al Congreso, fueron a hablar con senadores, con diputados, se movieron mucho. Entonces, ¿hay beneficios para los monotributistas o por el contrario se les pone un pie?
Bueno, justamente nosotros, como bien decís, el año pasado logramos, y que esto muchas personas no saben, muchas personas dicen el gobierno aumentó los topes de facturación. Y detrás de ese aumento de los topes de facturación hubo una lucha en donde nosotros le pedimos al gobierno que se aumentaran los topes de facturación por encima de lo previsto, como para graficarlo. Para el gobierno, con la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, en el primer borrador que ingresan al Congreso de la Nación, el monotributista categoría A iba a poder facturar hasta 3.300.000 pesos con la misma cuota que estaba previsto pagar durante el 2024. Entonces nosotros dijimos, esto es un ajuste encubierto, hay que aumentar más el tope de facturación. Y logramos de que con esa misma cuota se pudiera facturar 6.450.000. Y por eso pasó que la categoría K pueda facturar hasta 68 millones. Es decir, nosotros con esa ley de medidas fiscales paliativas y relevantes tuvimos un gran logro, que fue actualizar los topes de facturación por encima del doble de lo que tenía previsto el gobierno. Por lo tanto, luego la actualización que se va haciendo de manera semestral conforme el IPC, muchos ahora nos cuestionan y nos dicen, che, el aumento de los topes de facturación fue del 21,13%. Bueno, esto es lo que surge del coeficiente de la variación semestral del IPC, del índice de precios al consumidor. Bueno, no, pero tenemos que reclamar que sea superior, y nosotros decimos, es que no podemos reclamar que sea superior porque ya fijamos la regla de juego y en julio se adaptó esta nueva realidad por encima del doble de lo que estaba previsto. Nosotros no podemos fingir demencia, olvidarnos de eso y decir ahora, uy, el tope de facturación quedó corto, porque ya en su momento logramos ganar una gran batalla. Bueno, y nosotros incluso fuimos recibidos por el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, luego de una pelea ardua donde también logramos salvar la figura del monotributo social, que la querían eliminar y sacar del mapa, y nosotros prácticamente le tuvimos que rogar a todos los diputados y a los senadores. Estuve 4 horas exponiendo en el plenario de comisiones en el Senado de la Nación. O sea, nosotros tuvimos, en el 2024 fue el año en el que más trabajamos batallando en beneficio de los monotributistas, o al menos para que no se los perjudicara. Bueno, ahora, este último tiempo, hemos dado una gran batalla contra las obras sociales, porque las obras sociales le declararon la guerra a los monotributistas sobre que el monotributista tiene que estar protegiéndose de que gobierne quien gobierne, siempre le meten una piña. Bueno, ahora también las obras sociales se ingresaron a querer pegarle al monotributista y cortaron la prestación, empezaron con las desafiliaciones, empezaron a dejar a discapacitados, oncológicos, diabéticos sin cobertura. Esto hizo que nosotros nos moviéramos, lucháramos, fuéramos a la Superintendencia de Salud. Nos recibió el Superintendente de Salud, Gabriel Oriono, el Gerente General, Claudio Stiberman. Logramos que nos reciba el mismísimo Ministro de Salud, Mario Lugones, ahora en febrero el 6 de enero de este año. Entonces hicimos una movida para defendernos de las obras sociales, y hoy por hoy, luego a toda esa gestión, le podemos decir al monotributista que ninguna obra social tiene motivo suficiente para cortarle la prestación. Y esto es importante porque sabemos que hay muchas personas que hoy tienen discapacidades o enfermedades y están sin cobertura porque la obra social les ha cortado. Bueno, no tienen la potestad para darles el corte de prestación del servicio de salud, siempre y cuando el monotributista haya pagado su monotributo. Y acá es importante que sepa esto el monotributista, porque hay muchas obras sociales que ya viendo que nosotros avanzamos y que logramos dilucidar todo esto que ellos venían haciendo en contra del monotributista, lo que le están diciendo ahora al monotributista es, mira, no pagues el monotributo o date de baja el monotributo porque la obra social está legitimada para desafiliarte. Así que mejor andate al hospital público. Entonces, si hace eso el monotributista, o deja de pagar
o se da de baja, lamentablemente ya no lo podemos defender. En cambio, si el monotributista está pagando su monotributo, ahí sí nosotros lo podemos defender, como hemos defendido a muchísimas personas, y ya hoy están teniendo la cobertura de salud y están teniendo de vuelta sus terapias y todo, pese a que la obra social, incluso por vía judicial, les había notificado de que ya estaban dados de baja. Entonces esto es un gran logro que fue producto de muchos meses de batalla y enfrentarnos incluso con los sindicatos, porque en definitiva las obras sociales son manejadas por sindicatos y eso también hace de que nosotros nos pusimos firmes y dijimos, bueno, más allá que tenemos que ir a luchar contra ellos, lo tenemos que hacer porque no vamos a dejar que los monotributistas se queden sin prestación de salud por causas injustas, infundadas e irrazonables. Un poco esa era mi última pregunta, ¿no? Ante esta situación donde han quedado muy pocas obras sociales, ¿cómo el monotributista se puede manejar a esta situación donde, bueno, las obras sociales cada vez prestan menos servicios, en muchos casos ahora ponen como prestador a los hospitales públicos o municipales, o también en la cuestión de la medicación dan vueltas? Bien, bueno, ¿esto qué pasó? Nosotros ya en septiembre, a principios de octubre del 2024, le habíamos dicho a los monotributistas, ojo, que las obras sociales están yendo a la Superintendencia de Salud porque quieren deshacerse de los monotributistas. Entonces dijimos, bueno, vayamos y le alcemos la voz y digamos cuál es la opinión del monotributista para que no queden las obras sociales como las Carmelitas Descalzas de que daban prestación a los monotributistas que terminaban desfinanciando el sistema, porque sabemos muy bien que la mayoría de los monotributistas aporta a la obra social y ni siquiera es afiliado. Entonces nosotros le propusimos esto a nuestros asociados y nuestros asociados dijeron, no, si es un rumor no hagamos nada, no nos enfrentemos a nadie si todavía no hay nada. Una vez que esté esta ya en agenda, que lo empiecen a debatir, ahí alzamos la voz. Y nosotros dijimos, bueno, acá esto es democrático, si la gente no quiere salir a luchar, no podemos nosotros decir, bueno, vamos y de igual manera luchamos. Bueno, 10 días después salió que ya el decreto 955/2024, a partir del 29 de octubre, cambia las reglas de juego entre el monotributo y las obras sociales. Y ya con un decreto difícilmente se revierta la situación. Se puede ir a plantear a través de una acción judicial. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos es ver este decreto, ver cuáles obras sociales iban a quedar, pero decirle al monotributista, si vos fuiste afiliado antes del 29 de octubre del 2024, o por más que no hayas sido afiliado, tu alta se produjo antes de esa fecha, y por ejemplo ese monotributista estaba aportando a OSECAC, y ahora OSECAC no está en el listado para recibir monotributistas, igual OSECAC está obligada a afiliarte. ¿Por qué? Porque no se puede amparar en este decreto, ya que la relación con ese monotributista o el aporte que le estuvo pagando ese monotributista es anterior al 29 de octubre del 2024. Claro, las disposiciones no pueden ser posteriores. Tal cual, no pueden ser retroactivas, claro. ¿Sí? Es a partir de las nuevas relaciones. Ahora, si ese monotributista se da de baja en OSECAC, obviamente se hace un traspaso a otra obra social, bueno, ahí sí va a tener que elegir entre las obras sociales del listado, que también están poniendo trabas para afiliar a los monotributistas, y esto también ha hecho que nosotros fuéramos y habláramos con la Superintendencia de Salud, y bueno, estamos ahí luchando uno a uno, vamos logrando que se vayan destrabando, pero no son como soluciones generalizadas. Una obra social que sí nosotros logramos ayudar a 10 afiliados que teníamos con problemas en esa obra social, que es una obra social de Córdoba, y le pedimos además que se le reintegre la cobertura a todos los monotributistas que habían sido dados de baja por deuda de capital humano, porque la deuda de capital humano no existe. Si nosotros le mostramos con una normativa interna
de que el Ministerio de Capital Humano tiene 90 días para pagar. Esto era algo que las obras sociales lo mencionaban como que era un problema de interpretación, pero nosotros logramos acceder a esa normativa interna, se la presentamos, ellos lo corroboraron y ahora, bueno, vimos esta luz al final del túnel en donde le decimos a los monotributistas no les pueden dar ningún tipo de corte de prestación justificándose en que hay deuda del Ministerio de Capital Humano. Por otro lado, esto que mencionás, por ejemplo, Osacra tenía un listado, una cartilla de 15 fojas con prestadores y pasó a reducirla a media carilla y solo de hospitales públicos. Esto por el caso de los monotributistas sociales. Bueno, esto tampoco puede suceder, o sea, vos no es que te pueden cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Sin embargo, ¿cómo podés defenderte frente a esto? A través de una acción de amparo de salud. Al igual que si no te quieren afiliar, a través de una acción de amparo de salud también se soluciona. Y muchos van a decir, sí, Noelia, pero las acciones de amparo de salud son costosas, yo averigüé, me sale 500.000, 600.000 pesos y no puedo pagarlo. Bueno, nosotros logramos tener un convenio con un estudio jurídico para que a nuestros afiliados les hagan el trámite de la acción de amparo sin costo. Y es por eso que nuestros asociados están haciendo estas acciones de amparo de salud y están, o reintegrándose o reactivándose con la cobertura anterior, como este caso de que no acepten ir a los hospitales públicos, porque antes tenían una cartilla mucho más amplia, y el tema de de las afiliaciones. Y por otro lado, el tema de los coseguros, porque también las obras sociales que dicen, bueno, que ya no me pude sacar de encima al monotributista con todos los vericuetos que quise hacer, porque la Asociación Monotributista Asociación República Argentina está ahí al pendiente y bueno, me va tapando la boca. ¿Qué hago? Bueno, listo, me lo saco de encima cobrándoles un coseguro alto. Bueno, como la salud está desregulada, ¿se acuerdan que antes habían coseguros que no podían, que eran informativos y justamente el monotributista tenía que acceder, o sea, tenía que pagar esos coseguros? Bien, bueno, ahora al estar desregulado, las obras sociales pueden cobrar el coseguro que les parezca, o sea, el coseguro que se les ocurra, porque está desregulado. El Estado no puede meterse o intervenir en el coseguro que pague cada obra social. ¿Esto por qué? O sea, que cobre cada obra social. ¿Por qué? Porque justamente se optó o se votó por un sistema en donde el Estado tiene que tener la intervención mínima, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que muchos monotributistas digan, bueno, pero las obras sociales se volvieron locas y me quieren cobrar una consulta 40.000 pesos. Bueno, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, porque están desregulados, pero le tienen que informar a la Superintendencia de Salud, porque si no va a ser a ojo, no le va a gustar tu cara y va a decir, bueno, para usted la consulta es de 100.000 pesos, y sin embargo la consulta para el resto es de 15, ¿se entiende? Entonces, para evitar esas arbitrariedades, la obra social debería informarle a la Superintendencia de Salud cuáles son los coseguros. Bueno, detrás de eso estamos nosotros justamente para evaluar si las obras sociales se están confundiendo también y están cobrando coseguros por encima de lo informado, porque vos podés cobrar lo que se te ocurra, pero tenés que informarle a la Superintendencia lo que vas a cobrar, porque si no esto terminaría siendo tierra de nadie. O sea, la Superintendencia no va a intervenir y te va a decir, che, me parece que tus coseguros son altísimos, te fuiste con los números por allá arriba. No te va a decir, pero sí tenés que informar cuánto vas a cobrar. Entonces, estamos justamente con las tareas y los trabajos para poder tener esta información y, bueno, ir llevándole esta claridad a la gente, porque, bueno, vemos de que hay muchas obras sociales que están utilizando esta artimaña también como para sacarse encima a los monotributistas. Noelia, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Y a los monotributistas que nos busquen en www
www.monotributistasasociados.com.ar. La asociación es gratuita, por lo tanto no hay un call center atendiéndolos. Lo que tienen que hacer es hacer los pasos que indica el mail de bienvenida y ahí son incorporados en grupos de WhatsApp donde se les va pasando la información. Un beso muy grande para todos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, así pasaba.